Si ustedes habrán observado en las mejoras con cada tema que íbamos viendo en la administración de memoria, íbamos anotando al final, diciendo, bueno, esta restricción ya no la tengo más, acá mejoré en esto, mejoré en lo otro. Habrán notado que una de las grandes restricciones que eliminamos hasta ahora es que el programa deba estar cargado en forma contigua en la memoria. Esa restricción ya no la tenemos más con paginación y segmentación simple. Pero sí tenemos hasta ahora la gran restricción, seria restricción, de tener cargado en la memoria principal todo el programa. Es una gran restricción porque imaginen que los programas crecieron considerablemente en tamaño a lo largo del tiempo. Hoy, programas de megas y de gigas en memoria son habituales. O de muchos megas son habituales. Eso no ocurría tiempo atrás. Entonces, si a eso le sumamos que de un programa en ejecución, en una corrida en particular, estaremos usando un 5% de ese programa, imaginen que yo entonces cargué el 95% del programa a la memoria principal en vano, al cohete. ¿Sí? Los programas crecieron mucho en tamaño y en una corrida en particular yo puedo llegar a usar el 5, el 10% habitualmente de ese programa para una corrida habitual. Es decir, desde que lo cargo a memoria principal hasta que el programa termina de ejecutarse, porque yo dije que se termine de ejecutar o porque termina su ejecución, pero en programas de usuario interactivos típicamente lo que ocurre es que normalmente se utiliza una muy pequeña porción del programa en una corrida. Desde que empieza y cargo el programa hasta que termino, utilizo una pequeña porción de mi programa. Quiere decir que hasta ahora, en los esquemas de administración de memoria que manejamos, yo cargué todo mi programa de memoria principal básicamente en vano. Tuve un gasto de recursos en procesamiento y en uso de memoria, en asignación de memoria, a gran porción de un proceso que no voy a necesitar. Entonces, qué bueno estaría poder hacer las cosas un poco más a demanda, es decir, cargar las porciones de un programa que realmente necesito. Con eso voy a poder aumentar enormemente mi grado de multiprogramación. Voy a poder cargar a memoria muchos más programas que antes, ¿sí? Porque yo no tengo entonces ahora la necesidad de cargarlo completamente a memoria principal. Bueno, esa es una de las principales estrategias, una de los principales objetivos que se persiguen a la hora de hacer administración de memoria virtual. Hay también diversas ideas. Hay unas ideas que atacan la necesidad de tenerlo cargado todo el programa en memoria principal, diciendo, en realidad yo voy a cargar a memoria principal estrictamente la página que esté referenciando en ese momento. Cada vez que ejecuto una instrucción y hago referencia a una página que no está cargada en la memoria principal,
recién ahí la cargo. Y hay otra estrategia que dice, no, pará, no vayamos a buscar de a una a las páginas, ¿m? Porque tardaría muchísimo. En alguna parte de la ejecución de mi programa tardaría muchísimo en ejecutar. Hagamos alguna cosa intermedia. No cargamos todo el programa, pero tampoco vamos por una estrategia de cargar de a una exclusivamente. Hacemos un mix. Bueno, esas son variantes que las vamos a ver. Bien, la expresión memoria o almacenamiento virtual se asocia a la posibilidad de disponer de un espacio de memoria principal más grande que el efectivamente instalado en el sistema. Entonces el sistema produce esa ilusión intercambiando datos entre distintos niveles de jerarquía de memoria sobre la base de la frecuencia de uso. Entonces acá ya tenemos dos ideas. Primero, creamos la ilusión de que tenemos una memoria principal mucho más grande de la que realmente tenemos instalada físicamente. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacerle creer al sistema que realmente tenemos tanta memoria principal, mientras que en realidad tenemos mucha menos físicamente. Pero le vamos a hacer creer al sistema que tenemos más. ¿Y cómo vamos a crear esa ilusión? Basándonos en la memoria secundaria. Normalmente la memoria secundaria, discos. En esa memoria secundaria vamos a usar una parte de esa memoria secundaria para sumarla, entre comillas, a la memoria física principal. Y vamos a crear una ilusión que globalmente tenemos mucho más memoria principal entonces. Sin embargo, lo que estamos haciendo es, esto de intercambio de datos entre distintos niveles de jerarquía de memoria, se refiere a que vamos a mover páginas o pedazos de programa desde la memoria secundaria a la principal y desde la principal a la secundaria a conveniencia nuestra sistema operativo. Lo vamos a ir moviendo, haciéndole creer al sistema de que en realidad todo es una sola cosa y es una sola memoria principal, entre comillas. Pero en realidad sabemos que tenemos memoria RAM principal, física, y le estamos sumando un poco de memoria secundaria. Entre todo eso hacemos la memoria virtual, que es mucho más grande que la física realmente instalada. La memoria virtual utiliza básicamente las dos técnicas que vimos hasta hace un ratito, que es la paginación y la segmentación, aunque en realidad, hoy por hoy, lo que se hace es combinarlas a las dos y tenemos una paginación combinada con segmentación, que es lo que se utiliza. Habitualmente se utiliza eso. En este esquema de memoria virtual, nosotros tenemos que hablar de direcciones virtuales, que serían las lógicas que vimos antes. Las direcciones virtuales o lógicas las pueden usar como sinónimo en este caso. Nada más que virtual lo usamos para el caso particular de cuando estamos haciendo memoria virtual, ¿no? Y por supuesto las direcciones físicas o reales. Ojo, estas siempre siguen apuntando a la memoria principal. Ojo. Y por supuesto tenemos ayuda del hardware. Entonces el procesador tiene que contar con una MMU que ayude al proceso de traducción de direcciones, que ahora va a ser un poco más complejo que antes. Bien, esto es una evolución de un grafiquito que muestra la evolución de la administración de memoria. Bien, antes hablábamos del espacio lógico de direcciones, que era desde el lado de los programas, de lo que manejaba el procesador. Ahora hablamos del espacio virtual
de direcciones. Corresponde al rango de direcciones virtuales que puede referenciar un proceso. Es decir, un proceso puede referenciar toda la memoria virtual. El espacio real de direcciones corresponde al rango de direcciones físicas existentes en un sistema de cómputo. La traducción dinámica de direcciones es durante la ejecución de un programa, las direcciones virtuales necesitan ser traducidas en direcciones reales o físicas. Ese mecanismo de traducción tiene que hacerse en tiempo de ejecución. Igual que antes, ¿no? Igual que en paginación simple o segmentación simple. Bien, normalmente la memoria virtual, es decir, el espacio virtual de direcciones, es mucho mayor que el espacio de direcciones reales. Así que el sistema operativo debe, por un lado, conservar parte del espacio virtual de direcciones de un proceso fuera de la memoria principal. Es decir, ¿qué hago? Normalmente yo voy a tener en la memoria principal, en la física realmente instalada, voy a tener la parte del programa mío, del proceso, que más utilizo. Mientras que en la memoria secundaria, parte del espacio virtual, va a estar el resto de mi proceso. El resto de mi proceso va a estar ahí en la memoria secundaria, que es la que no voy a utilizar. Por otro lado, hay dos niveles de almacenamiento o de memoria, y el sistema operativo va haciendo el traslado de partes del programa, parte de mi proceso, entre lo que es la memoria principal y la secundaria, y cachés también, por supuesto, ¿no? Va siendo traslado en una forma transparente para el usuario. Lo va manejando el sistema operativo. El tema es que cuando yo necesito que una página de mi programa sea accedida, o cada vez que se referencia una página de mi programa, esa página tiene que estar cargada en el espacio real de direcciones, que es la memoria física, la memoria principal, no la secundaria, ¿sí? El procesador va a buscar un dato, va a buscar una dirección, va a recuperar una instrucción, va a recuperar un dato de la memoria principal, no de memoria secundaria. Eso no cambia. Bueno, más o menos la cosa funciona así, ¿no? Entre el procesador y la memoria principal se ejecutan las instrucciones, se buscan los datos, etc. Ahora, ¿qué pasa? Esta memoria principal y caché, el sistema operativo, el mecanismo de virtualización de memoria, lo que hace es trabajar entre la memoria secundaria y la memoria primaria, y trabaja el sistema operativo, ¿no? La virtualización hace que estas dos memorias, estos dos niveles de memoria, sean como si fuera una sola cosa. Bien, veamos acá. Fíjense, todo esto que dicen Backend Store acá sería el almacenamiento secundario, parte de nuestra memoria virtual. Y esta sería nuestra memoria principal. RAM, y esto disco. Bien, yo tengo todo un proceso 1 en mi espacio virtual de direcciones, típicamente memoria secundaria, todo mi proceso 2 y todo mi proceso 3. En un instante determinado, en la memoria principal, yo puedo tener algunas páginas del proceso 2, por ejemplo esta, y nada más, del proceso 2. De estas 4 páginas que tiene mi proceso, yo tengo 2
cargadas en la memoria principal. ¿Sí? El resto, el programa completo, el proceso completo, la imagen del proceso completo reside en la memoria virtual, típicamente en la secundaria. Y en la memoria principal yo tengo de estas 4 páginas solo algunas, en este caso 2 páginas cargadas, y en forma no contigua en este caso. Del proceso 1, que tiene 2, 4, 6, 8 páginas, yo tengo en memoria principal cargadas solamente 3, 1 y 2, y acá está la otra. De esas 8 páginas que tiene mi proceso 1, en memoria principal tengo cargadas solo 3. Y de este otro, del proceso N, yo tengo cargadas en memoria principal 4. Esta, esa y esta. ¿Sí? Entonces, toda la imagen de mi proceso está en un espacio virtual de direcciones, normalmente en la memoria secundaria. Mientras que en la memoria principal, que también es parte de mi espacio virtual, yo tengo cargadas algunas páginas nada más, las que me interesan, las que más se utilizan. ¿Sí? Esa es la idea básica. Mucha luz de frente, se complica. Bien. Ahora ya lo que sí tenemos que hacer es meternos un poco con lo que es el mecanismo de traducción de direcciones, y para eso necesitamos arrancar por cómo se van a mapear los bloques. Es decir, fíjense que aquí yo tengo páginas de mi proceso en forma contigua en la memoria secundaria, pero en la memoria principal es otra cosa. Yo tengo 2 páginas, acá contiguas en este caso, y otra que está en forma no contigua. Piensen que a lo largo de la ejecución de un proceso, algunas páginas de estas, yo les podría hacer un swap out y eliminarlas de la memoria principal. La elimino. Y en un momento posterior las necesite de nuevo en la memoria principal, haga referencia de nuevo, entonces las tenga que volver a levantar. Y va a ser muy difícil que las vuelva a cargar en el mismo lugar que estaba antes. Entonces, necesito seguir manejando esa posibilidad de que cuando vuelvo a cargar una página lo puedo llegar a hacer en un lugar totalmente distinto, en un frame distinto al que estaba alojada antes. Entonces, lo que tengo que ver es cómo va a ser el mapeo de los bloques, de la memoria virtual a la memoria física real. Voy a tener que tener algún tipo de mapa que me sirva para hacer la traducción de direcciones. Y ese mapa tiene que indicar qué parte del espacio virtual de direcciones de un proceso están actualmente en la memoria principal y dónde están ubicados. Entonces, en la memoria virtual, ¿no?, yo tengo las páginas de mi programa y algunas de ellas, si este es la memoria virtual y acá tengo los bloquecitos de mi programa, las paginitas de mi programa, yo las puedo tener cargadas en memoria física de un modo no ordenado para nada y no contiguo para nada. Entonces en el medio voy a tener que tener algún tipo de mecanismo de mapeo de direcciones. Entonces, lo que en mi programa en forma contigua era de ese modo, contiguo básicamente, en definitiva, cuando yo termino haciendo referencia en memoria principal, termina siendo totalmente desordenado, ¿no? Esta página puede venir a cargarse en este lugar, mientras que la siguiente puede estar cargada antes, la siguiente puede ser la última, y la última del espacio virtual puede llegar a ser una anterior. Entonces,
El mecanismo es un poco más complejo. A ver. Bien, acá mejor. Mejor acá. Porque esto es, digamos, hace referencia a que tanto en paginación como en segmentación, una dirección virtual debe tomarse del mismo modo que lo veíamos con paginación o segmentación, primero como un número de bloque y luego como un desplazamiento dentro de ese bloque. Bien, ¿y cómo es eso? El mapeo de bloques. Para hacer el mapeo, el sistema representa las direcciones como pares ordenados. Dado una dirección virtual B compuesta por B, el par ordenado BD, el origen del mapa de bloques está almacenado en A. Estamos hablando de mapeo de bloques en forma genérica. Eso, digamos, ese mapeo de bloques en realidad es la tabla de páginas que vimos antes para lo que es paginación y tabla de segmentos para lo que es segmentación. Nada más que en forma genérica hablamos de mapeo de bloques, ¿no? Para hablar de indistintamente de los dos, tanto de segmentación como de paginación. Entonces, para poder hacer una traducción en administración de memoria virtual, para poder hacer una traducción de memoria, yo necesito tener una referencia a dónde comienza en la memoria principal la tabla de páginas, en el caso de paginación. Entonces, yo debo saber, yo sistema operativo, debo saber en todo momento dónde está la tabla de páginas de cada proceso, dónde empieza. Y esa dirección de comienzo de la tabla de páginas de cada proceso tiene que estar guardada en un registro del procesador. Imaginen que este es ese registro y que en este momento ese registro me dice que la tabla de páginas del proceso en cuestión comienza en la dirección de memoria A. ¿Sí? En la dirección de memoria A empieza la tabla de páginas de tal proceso. Bien. A esa referencia la voy a meter en un sumador. ¿Qué pasa? Esta es la dirección de memoria virtual, donde los primeros bits los tomo como el número de bloque, reitero, mapeo de bloques, estamos hablando de bloques porque estamos hablando genéricamente de segmentación y de paginación. Entonces, este B es el número de página o número de segmento. Y dentro de ese página o segmento, el desplazamiento. Entonces, ese par ordenado es la dirección virtual, lo que antes era la memoria, la dirección lógica. Bien, para poder hacer una traducción de memoria virtual a una memoria, a una dirección de memoria física, lo que hago entonces es tomar la dirección base de la tabla de páginas, buscar el número de bloque, página o segmento, y se lo sumo. Entonces, vengo a la dirección de memoria donde empieza la tabla de páginas y le sumo el numerito de página para desplazarme en esa tabla de páginas o de segmentos hasta el registro que me interesa. Es decir, hasta el B. Voy hasta ubicar el registro B, donde va a estar la página B o el segmento B. De esta tabla de mapeos, que es la de página o la de segmento, recupero entonces en qué lugar en la memoria física está cargada esa página o ese segmento y se lo sumo al desplazamiento y obtengo la dirección real física. ¿Sí? Fíjense todo lo que tengo que hacer para
obtener a partir de una dirección de memoria virtual cómo hacer para llegar a una dirección de memoria real, en la memoria principal, en la memoria física. Es indispensable entonces este mapa de bloques, que en paginación se llama tabla de páginas y en segmentación se llama tabla de segmentos. Además, obviamente, necesito la ayuda de un registro en particular de procesador que tenga, cada vez que se está ejecutando un proceso, tenga esta dirección de comienzo de la tabla de páginas o de segmentos de ese programa, ¿no? Este es un esquema genérico de traducción de direcciones bajo segmentación o bajo paginación. Si ustedes saben cómo funciona esto en detalle, entonces saben cómo traducir direcciones virtuales en direcciones reales en un esquema de paginación o de segmentación virtual. No es todo, no es todo. Vamos a ver que hay algunas cositas más a tener en cuenta. Ahora, en particular para la paginación, vamos a ver esto mismo, cómo funciona en particular para la paginación. El mecanismo de paginación utiliza mapeo con bloques de longitud fija. Eso ya lo sabemos. Las direcciones virtuales en los sistemas de paginación son pares ordenados. Una dirección virtual está compuesta del par ordenado página-desplazamiento. Lo que antes era B y D. P es el número de página en la memoria virtual, donde está la página que me interesa, la página que a mí me interesa, y D es el desplazamiento dentro de la página P, de la posición en particular que me interesa. Un marco de página es un bloque de tamaño fijo en la memoria principal, igual que hasta ahora. Marco de página o frame, lo mismo, ¿sí? Los marcos de página comienzan en una dirección de memoria principal que es múltiplo del tamaño de la página. Por ahí capaz que tengan que refrescar un poquito esto, haciéndose un ejercicio muy simple después de cómo se van numerando de 0 en adelante en binario las referencias a memoria, las posiciones de memoria. Fíjense, en un programa en particular que consta de varias páginas y que lo tengo cargado en memoria, ¿qué pasa? Imaginen que yo tengo la primera página de mi programa, la página 0, va de 0 al tamaño de página menos 1. Es decir, si el tamaño de cada página es 1024, un K, entonces la página 0 va a ir de 0 a 1023. Es lo que me dice acá, PS menos 1. Esta va a arrancar en 1024, PS es 1024. Y va a terminar en la última palabra, el último byte va a ser 2PS menos 1. O sea, 2047. Este va a arrancar en 2PS, 2048. Y así sucesivamente con todas las páginas. La página 0, todas tienen el mismo tamaño, va desde 0 a PS-1 y así sucesivamente. Visto de otro modo. Entonces, para paginación. Esta es una dirección de memoria virtual que le interpretamos los primeros bits de esa dirección como número de página y los siguientes, los últimos bits, como el desplazamiento dentro de esa página. Imaginen que nuestro mapeo me dice que a la página virtual P le corresponde el frame P'. Y después tengo el desplazamiento. Entonces, yo tengo que ir dentro de lo que es la memoria principal al frame P', indicado por P', y sumarle el desplazamiento.
Yo creo que esto por ahí lo van a ver mejor en binario. En binario. Entonces, por ahí lo que podemos hacer en la próxima es hacer un ejemplito en binario, si es que no llegaron a verlo bien. Bien. Bueno, vamos a dejar acá. Y el lunes que viene seguimos con más teoría. Y mañana, bueno, seguimos con práctica que tenemos ahí para hacer en la práctica. A ver, ¿alguna pregunta mientras voy parando esto, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran? No, por ahora. No, yo tampoco. Ahí para